Hola queridos estudiantes, vamos a comenzar con la solución de las distintas actividades de la sesión número 2 que corresponde justamente a la semana 12. Comenzamos entonces. En esta situación significativa A tenemos el siguiente dato. La imagen muestra el incremento de agua en un depósito al transcurrir el tiempo. Si el depósito tiene una altura de 21 centímetros, pregunta, ¿en cuánto tiempo desde que se abrió la llave del caño el agua alcanzará su máximo nivel? Como ustedes verán, tenemos un mismo depósito de agua en tres momentos distintos, ¿no? Uno que me indica el tiempo del primer minuto, minuto 2 y minuto 3. Y como ustedes verán, el depósito de agua se llena en un minuto 3 centímetros, en 2 minutos 6 centímetros y en 3 minutos 9 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo desde que salió la llave del caño el agua alcanzará su máximo nivel? Entonces lo que tenemos que determinar es durante cuánto tiempo se va a llenar este cubo, ¿no? Y obviamente la altura de este cubo viene a ser 21 centímetros. O sea, la medida de la arista es 21 centímetros, por lo tanto necesitamos determinar dentro de cuánto tiempo va a alcanzar su máximo nivel. Entonces, planteamos la siguiente información. En primer lugar, sí o sí están apareciendo acá dos magnitudes. Una de ellas es la magnitud tiempo y la otra es la magnitud altura. Y acá se tiene que hacer la pregunta del millón. Si las magnitudes son proporcionales directamente, entonces simplemente tienes que acordarte de lo que hicimos la semana pasada. Si el tiempo aumenta, entonces el llenado de la altura también va a aumentar. Por lo tanto, las dos magnitudes tienen que ser directamente proporcionales. Entonces nuestra respuesta es sí. Entonces podemos plantear la siguiente observación. Recuerden que si dos magnitudes son directamente proporcionales, lo que se debe cumplir es que el cociente entre estas dos magnitudes, sus cantidades, debe ser necesariamente una constante. Por lo tanto, vamos a determinar que si yo divido la medida de la altura sobre la medida del tiempo, el resultado tiene que ser el mismo para todos los casos. Y si ustedes se dan cuenta, justamente sucede eso, que si yo divido, por ejemplo, la altura del primer cubo del primer momento, 3, yo lo divido sobre el tiempo que ha transcurrido, que viene a ser 1, también lo puedo hacer en el segundo instante. La altura que se ha llenado en el cubo viene a ser 6, lo divido sobre el tiempo que ha llenado, que viene a ser 2, y luego la altura del tercer momento, que viene a ser 9, yo lo divido sobre el tiempo que he transcurrido, me tiene que dar como resultado 3. Y si ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, en estos tres casos el cociente que me va a quedar tiene que ser el mismo. En los tres casos el resultado tiene que salirme 3. Listo, significa entonces que se va a cumplir la siguiente relación. Y ya lo tengo escrito ahí. Fíjense acá, se debe cumplir que si yo divido 3 entre 1, me debe dar como resultado lo mismo que 6 entre 2 y me debe dar lo mismo que resultado que 9 entre 3. Y ese 3, acuérdense que viene a ser la famosa constante. O sea que todas las divisiones van a ser constantes y van a ser reducidas al número 3. Entonces, como yo ya sé cuál es la constante, ahora solamente voy a plantear la situación final. La situación final me dice, para un depósito de altura de 21 centímetros, que es la altura máxima que tiene este cubo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tiempo de llenado en X minutos? Entonces, tienes la altura que viene a ser 21 y tienes el tiempo que viene a ser X. Si yo divido 21 sobre X, eso tiene que ser también una constante. Por lo tanto, pero como tú ya sabes quién es la constante, entonces lo vas a igualar a 3. Simplemente lo que tenemos que hacer acá es cambiar de posición el 3 con el X. Recuerda que el 3 pasa a dividir y el X pasa a multiplicar a la derecha y te va a quedar la siguiente ecuación. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 7. ¿Eso qué quiere decir, profesor Jan? Quiere decir que la altura máxima que es de este cubo, que es 21 centímetros, va a ser llenado en 7 minutos. Por lo tanto, la respuesta lo tenemos por acá a la derecha. El cubo será llenado en su máximo nivel en 7 minutos. Hay dos preguntas que tenemos que contestar, ¿de acuerdo? Las dos preguntas que tenemos que contestar es, uno, describir el procedimiento que se realizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. O sea, todo este proceso que está solucionado tanto en el cuaderno de trabajo como lo estoy haciendo en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Tú lo tienes que detallar. ¿Qué hacer como paso 1? ¿Qué hacer como paso 2? ¿Qué hacer como paso 3? Y justamente llegar a la respuesta final. Y la pregunta 2, ¿en qué situaciones cotidianas se utilizan las relaciones de proporcionalidad? Buscar un ejemplo, ¿no? Donde tú veas también que puede aparecer la proporcionalidad. En este caso, la proporcionalidad directa. Que tú veas que una magnitud aumenta y la otra magnitud también tiene que aumentar. Eso sería la respuesta a la situación significativa